En este episodio vamos a platicar con un compañero desde Costa Rica, el maestro Marcos Paniagua, quien es un compañero a quien de verdad yo aprecio mucho, fue mi maestro en aquellas épocas en donde me tocó estudiar, no recuerdo si fue la maestría o el doctorado donde nos dio clase de maestro, pero desde aquel entonces yo le tengo mucha admiración por su forma en la que nos compartía sus clases, nos hacía reflexionar y me llamaba mucho la atención la parte donde nos decía, es que como mexicanos como que tienen muchas limitantes, como que tienen mucho miedo, como que no se atreven a salir, o más bien de otros países a lo mejor tienen un poquito más de sed de salir adelante que los propios aquí mexicanos. Hoy nos acompaña nuestro compañero Marcos Paniagua. Maestro, para quienes no lo conocen, no lo ubican todavía muy bien, ¿quién es Marcos Paniagua? Muchas gracias, querido amigo Néstor. Enorme placer el compartir este espacio y encantado por la invitación que me ha hecho. Este, mm, bueno, no, el mexicano tiene un potencial enorme, es exagerado, pero tiene que descubrirlo, ¿sí? Bueno, y ahorita entramos en eso. Me presento, soy el doctor Marcos Paniagua Valverde. Soy de San José, Costa Rica, la capital. Cuando estaba chiquillo, así como de 18 años, me fui a Canadá a estudiar inglés. Allá contemplé en la Universidad de Victoria, en Vancouver, Canadá. Contemplé el sistema educativo a esa edad, ¿verdad? No pensé que iba a llegar a ser maestro. Yo tenía otros objetivos. Estudié inglés allá, después me regresé a Costa Rica, ahí hice mi licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en gerencia, también otra con énfasis en mercadeo, hice mi maestría en Administración Universitaria y ya después conocí el euroamericano, ¿verdad? Porque yo trabajaba en la Universidad Libre de Costa Rica como el director de registro, aquí se le tiene otro nombre, control escolar. Y la universidad hizo un convenio con el Euroamericano y me gustaba mucho el doctorado en investigación educativa, entonces viajé de Costa Rica a México, ya ubicándome en el 2010 aquí e hice el doctorado, lo terminé en el 2012 y por aquellos atabares de la vida me quedé en México. Y sí he hecho publicaciones en artículos, escribí un libro con mis compañeros del doctorado sobre historias de vida de cada uno de nosotros, artículos en el área de las ciencias económicas, de contabilidad, de comercio, de economía, etcétera, en el campo de la investigación, porque mi doctorado es en investigación educativa. Pues producto de mi tesis doctoral se fundó el Instituto de Investigaciones en la Universidad Libre de Costa Rica. Tuve la oportunidad con unos académicos de San Miguel y de Celaya fundar otro centro de investigaciones. Aquí he dado diferentes conferencias, charlas en línea, de forma presencial en diferentes universidades del estado de Guanajuato y también pues clases a nivel universitario, también en diferentes universidades como la Universidad de Guanajuato, estoy en la USABES dando clases de inglés y, y, y bueno, en centros de estudios de Cortázar, en la Universidad Continente Americano, en la Uniceba de Celaya, etcétera. Y pues por dicha me han solicitado en diferentes universidades dar cátedras, tanto a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, y también dar conferencias en este asunto de lo que es la educación más que todo. ¿Cómo, cómo es, Pues cómo es sí, cómo es ese paso, doctor, de decir, quiero estudiar administración de empresas y de repente darle un vuelco?
y enfocarse todo en el tema educativo. No en el tema educativo, quizás en educación básica, ¿no? En preescolar, primaria, secundaria, sino más bien específicamente en institutos que se dedican a formar docentes, porque recuerdo que me comentaba que también daba clases ahí en nivel de licenciatura en educación primaria, que son clases de doctorados, de posgrados en general. Y las conferencias que has compartido, pues me imagino que también tienen que ver con el tema educativo. ¿Cómo es ese paso de decir, mi enfoque estaba en ser administrador de empresas y de repente, no, ya me vuelco hacia el tema educativo? ¿Cómo se dio eso? Yo le llamo un accidente precioso, un accidente lindísimo, eso que me pasó. Yo, pues, quería estudiar educación física. A mí me encantan los deportes, muchísimo. Yo jugué baloncesto en primera división, también jugué voleibol en primera división allá en Costa Rica y jugaba muchísimos deportes, waterpolo, béisbol, fútbol, era portero, ping pong, balonmano, perdón, casi todos los deportes que hay, ¿verdad? Tenía mucha condición física, entonces participaba en una que otra maratón por la misma condición del deporte. Yo quería ser profesor de educación física, yo quería estudiar educación física, no pude entrar en otra universidad, en otra sí entraba, pero no me gustaba mucho, eran públicas. Y un día trabajando en la Universidad Libre de Costa Rica, llama un profesor unos 15 minutos antes de inicio de la clase, ya los alumnos habían llegado, estaba en el salón de clases y avisa diciendo que no va a poder llegar. Ay, no puede ser. Veo yo ya era un estudiante avanzado, ya estaba terminando la carrera de administración y busco los planes, ¿verdad? Busco el curso y veo más o menos lo que está viendo el profesor y me agarro el libro y me voy a la sala de clases y les digo, el profesor no va a venir hoy, pero aquí traigo lo que él me dejó, que vamos a hacer. Claro, era un invento. Entonces doy la clase, estuvo muy participativa, muy dinámica, lo que me gusta mucho de análisis crítico, ¿verdad? Ponerlos a pensar y punto, ya me salí yo muy contento. Luego, a la semana siguiente, otra vez el mismo profesor me dice, no puedo dar clases. Sí, agarro yo otra vez el libro, los temas y bueno, ahí fue donde me gustó la parte esta de la docencia y comencé a dar clases ahí en la Universidad Libre de Costa Rica y ya me incorporé, ya hice mis dos licenciaturas y me incorporé en las clases a dar y me gustó y me gustó y me gustó, y se me dio la oportunidad de venir a México a hacer el doctorado. Ahí mismo en el Euroamericano me daban trabajo, ¿verdad? Como profesor. Y ahí yo di clases de primero hasta sexto grado y de primaria y desde primero a tercer año de secundaria y en preparatoria, los 3 años de preparatoria, paralelamente a lo que era universidad, a lo que eran los posgrados. Entonces, digo, anteriormente decía, por aquellos atadores de la vida, caí en universidades que daban, pues era eso, preparación de docentes o preparación de maestros, ¿verdad? Que se vayan a dedicar a la educación básica, ¿verdad? Y entré en eso a dar en posgrado. Tenía yo alumnos que eran directores, eran maestros frente a grupo, directores, supervisores, he tenido de ese tipo de estudiantes y muy interesante porque sí me gusta dar las clases eh, con cierto tipo de dinámica en el sentido de la reflexión de lo que Ujú. estamos haciendo, qué ha estado Sí. mal, cómo estamos y a futuro qué pretendemos. ¿Qué es lo que se viene, no? Yo recuerdo mucho en sus clases, maestro, esa parte que está comentando, el tema de cómo formamos alumnos críticos, de cómo no dejarnos llevar por la corriente y cómo hacernos reflexionar. Yo siento que en el caso de cuando trabajamos en posgrados, cuando trabajamos con adultos ya, siento que es un poquito más complejo porque venimos arrastrando paradigmas muy fuertes para poder cambiar los enfoques, las formas de ver la vida, ¿no? Y yo recuerdo que usted hacía mucho énfasis en esta parte de ser más pragmáticos,
de ser críticos de los sistemas educativos, pero no nada más la crítica, sino que también acompañarlo de propuestas para ir mejorando. ¿Cómo se logra eso, maestro? ¿De dónde viene esa forma de entender la educación? ¿Cómo se le dio a usted? Bueno, yo llegué viéndolos en maestría, sentía a los estudiantes un tanto timoratos, ¿verdad? En la participación y ahora cómo va a ser. Llegué con una idea así, era muy frío, muy exigente. No me permitía que los alumnos llegaran ni que siquiera 5 minutos tarde, ¿verdad? Yo siempre me he Muy caracterizado estricto. por ser puntual, sí, sí, muy estricto. Entonces, uno llega, pero comienza a entender, ¿verdad? No era empático. Esa era la palabra. Entonces ya uno comienza a entender, comienza a relacionarse con el alumno y ver que pues tienen problemas, ¿verdad? Si llegó tarde es por X razón justificada, no por flojera, porque salió tarde, etcétera. Y me entra a mí la empatía. Entonces una de las cosas que a mí me gusta, más que le hace falta al maestro es cómo hacer la educación un tiempo fascinante, cómo hacer que en la clase el niño, ¿verdad? El estudiante, y es como un consejo a los maestros, hacer su clase hermosa. Yo me acuerdo las palabras de un director de una universidad aquí que decía, en cuanto al estudiante universitario, que el alumno le duela perderse su clase, que el alumno le duela perderse su clase. Y entonces digo yo, bueno, entonces un castigo. Y sigue él diciendo, que sus clases sean tan buenas, pero tan buenas que le duela perderse su clase. Entonces, pues de ahí uno arranca en el sentido de que las clases deben ser fascinantes, no aburridas, no hagan esto, hagan lo otro, ¿no? Y sentarse el maestro ahí. Si estamos hablando de constructivismo, pues que sea realmente eso, constructivismo, porque nos hablan de que la educación tradicional es memorística y esta. Bueno, pues yo soy de eso. En Costa Rica era una educación tradicional, pero no era memoria. Yo no sé si había diferencia. La maestra se traía el microscopio y ¿qué hacemos, muchachos? Entonces llego yo así de valentón y me rompí un poquito el labio para sacar sangre y comenzamos a ver los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y comenzamos a hacer anotaciones y eran clases muy dinámicas. Y la memoria, ay, carambas. Eh, es útil no ser un banco de datos, como sí, acuerdo con Paulo Freire, ¿verdad? No ser un banco de datos, pero la memoria nos hacían memorizar las cosas para luego aplicarlas. Hoy en día me llegan los alumnos nuevos de prepa y uno les pregunta, ¿qué es investigar? Y luego agarran el celular, porque no te pueden dar una definición de qué es la investigación. Oye, cualquier cosa que uno les pregunte, ¿qué es el espacio? Y incurren al celular. Les dicto una oración de 4 palabras, por ejemplo, ¿cómo hacer la educación? Fascinante. ¿Cómo qué, profe? No pueden retenerte más de 2 palabras. Y la memoria para eso es importante, para que puedan retener la información y aplicarla, ¿sí? No en el sentido de un banco de datos. Ya nadie se aprende un número de teléfono Sí. siquiera, Sí. ¿sí? Entonces, por ahí, hacer el tiempo de la clase fascinante en el alumno y pues eso hacía con ustedes. Es como irnos adaptando a las necesidades que va teniendo cada uno de los grupos, ¿no? Hay grupos que se van a prestar para irnos con todo y hay grupos que hay que tener un poquito más de paciencia y encontrar
¿cómo decirlo? El enfoque, el encontrar la justa medida para que podamos irlo sacando de donde se encuentran y lograr eso, el que vayan desbloqueando como niveles, ¿no? Hoy estoy aquí, mañana me voy al siguiente, mañana voy al siguiente, para ir revolucionando las formas de pensar. Quiero pensar yo. Maestro. Siguiendo el ejemplo de usted y de muchos de mis maestros de posgrados, de licenciatura, pues también me dio por entrarme al tema de dar clases en licenciatura y de dar clases en posgrados. Y la verdad es que es impresionante el cúmulo de experiencias que va teniendo uno porque se va involucrando con los alumnos y con sus contextos. Y en ocasiones nos damos cuenta de que algunos le batallan mucho para llegar a donde se encuentran, otros que todo se les acomodó y no le batallaron nada, pero eso como a nosotros como maestros nos va dejando como que vayamos desarrollando más y más experiencias, como que vayamos teniendo un panorama más amplio, como que conozcamos de fondo las necesidades que tiene la sociedad, porque todos nuestros grupos pues son totalmente heterogéneos y conocemos varios contextos gracias a lo que ellos están aportando en clases. ¿Usted ha dado clases en prepa? ¿Ha dado clases en licenciatura? ¿Ha dado clases en posgrados? No quiero imaginarme cuántos alumnos han pasado por sus aulas. De esa trayectoria que usted ha tenido y sobre todo enfocado al tema de los docentes, ¿qué considera que realmente necesita un docente el día de hoy? Am, creo que no sé, el compromiso, la palabra del compromiso, hacerles saber del compromiso que es esa profesión del docente. ¿Por qué? Porque muchos lo ven como que, bueno, es un trabajo de 8 de la mañana a 1 de la tarde, o dependiendo, ¿verdad? De 8 a 2 de la tarde, etcétera, y ya entro al sistema del gobierno y el sindicato ha hecho muchas cosas, que sí ha hecho muchas cosas por el docente, ¿verdad? Y por eso se atiene. Piensan que es un trabajo, pues relativamente tranquilo cuando no lo es, yo creo, ¿verdad? Siento, es un trabajo pesado. Imagínate que tratar con 35 niños, cuando dan educación primaria, tratar con 35, 40 niños en un salón es sumamente agotador, donde el maestro tiene que alzar la voz y tiene que hacer mucho movimiento físico, ¿verdad? Al final se termina agotando y tiene que hacer planeaciones cada semana y termina 12 de la noche estar planeando y sí, sí es cansado. Entonces, en las universidades hace falta, ¿verdad? En la currícula de las normales, no sé, cursos como, porque la parte más pesada de un maestro creo que es cuando tiene que lidiar con los padres de familia. A veces llegan padres de familia molestos y vienen muy molestos y el maestro a veces, el novato, porque el que tiene más experiencia ahí, pues ha aprendido a golpes, ¿verdad? Pero en las universidades no se les enseñan como técnicas de negociar, de diplomacia. Entonces, ¿qué falta en la currícula? Ese tipo de capacitación, técnicas de negociación, técnicas de diplomacia, tolerancia, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los aspectos que se deben de tomar en cuenta es la inteligencia emocional. El maestro también tiene problemas, el maestro también carga con todo eso en sus espaldas y así llega a dar clases y viene a comprender a los estudiantes. Entonces, Coleman nos habla de esa famosa inteligencia emocional que todos necesitamos, que ya se ha visto que es más importante la IE La- que el... el Sí, coeficiente intelectual. correcto. Y después tenemos a Howard Gardner que nos habla de las inteligencias múltiples. Y aquí sí quiero hacer hincapié. ¿Qué es la inteligencia? Gardner nos habla y da una definición puntual.
La inteligencia es saber qué hacer con lo que usted ya sabe. ¿Sí? Para calmar a un padre de familia molesto, hay que ser inteligente. Para tomar la mano en una reunión, hay que decir las cosas con inteligencia. O sea, no con otro órgano, es con el cerebro, no con otro órgano del cuerpo. Yo no puedo de forma visceral, ¿verdad?, manifestar mis ideas, porque muchas veces no las puedo conectar. Entonces, si usted desde un momento, y eso es lo que yo trato en las clases también, empezar una clase manifestando pues, inteligencia, conocimiento, la parte epistemológica, toda esta de la que hablamos, para que el alumno se vaya encaminando, no, sí, este profesor sabe lo que está hablando, no se le puede, no le podemos ir por aquí, no le podemos ir por, no, 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 el profesor no es tonto. Y esta es la parte. ¿Y cómo logramos nosotros adquirir la inteligencia? Pues bueno, mediante el conocimiento, con mucha lectura, eh, no adoctrinarme con un autor, no, ser muy abierto, ¿verdad? Y Por ejemplo, experimentar. sí, sí, tenemos esas corrientes filosóficas que es el empirismo, hoy en día se llama positivismo lógico, es el empirismo y tenemos el racionalismo de René Descartes y que siempre han estado confrontándose, que uno es mediante las experiencias, con los sentidos, el otro usamos la razón, el a priorismo de Descartes, pero ya llega Immanuel Kant y pone un centro, un orden, no, de las dos podemos Sí. tomar y hacer ya el conocimiento. La crítica a la razón pura, pura de Kant, después de eso trata, ¿verdad? Entonces, mira, esa forma de entender la educación, ¿cómo lo veo yo? Em, con cierta rebeldía, digámoslo así, una rebeldía lógica, si se puede decir así, porque sí he conocido profesores que si un estudiante se levanta y es contrario al profesor, el profesor se enoja y lo agarra entre ojos. Eso no Ujú. puede ser, ¿no? Ahí podríamos entrar en una rica discusión, como me ha pasado a mí en maestría, en los cursos de filosofía, ¿verdad? Que he tenido alumnos excelentes, ¿verdad? Y entramos en una discusión, pero en el buen sentido de la palabra, un intercambio de ideas diferentes, y eso enriquece a todos los alumnos, ¿verdad? Debemos de ser escépticos también, no, no aceptar todo lo que me digan, no, no, un momento, voy a investigar más, no quiere decir que no, absolutamente no, voy a investigar, indagar, y con este autor, con este otro y con este otro, y ya veré si está bien, y eso se logra pues con mucha lectura. Sí. Vamos entrándole ya al punto fuerte del episodio, maestro. Muchas veces hablamos entre pasillos, entre compañeros, siempre tocamos el tema de la educación, pero nunca hablamos acerca de cómo hacer realmente que la educación funcione. Vamos hablando desde la experiencia que ha tenido en los diferentes grupos que ha tenido, maestro. ¿Cuál es uno de los errores más frecuentes que sigue cometiendo la educación actual? Y vamos centrándonos específicamente aquí en nuestro país, en México, porque pues yo sé que usted trae allá elementos de Costa Rica, trae elementos de Canadá, de los países donde han dado vagando. Trae ahí algunas nociones de cómo se lleva a cabo la educación allá. Pero aquí en México, cuál ha sido alguno de los errores que se siguen cometiendo? Yo le comento a ver si usted me coincidimos o no coincidimos, ¿no? Aquí en México tenemos el problema de que cambia el color del gobierno en turno y obviamente cambian los planes y programas de estudio de cada uno de los gobiernos y no hay como que una secuencia para poder sacar generaciones completas con un mismo plan de estudios. Pero yendo un poquito más allá. Eh, Anteriormente nos quejábamos mucho los maestros de que no teníamos libertad de cátedra, que nos daban ya los contenidos y hasta cómo aplicarlos. Hoy viene un modelo educativo nuevo, la nueva escuela mexicana, donde desde mi punto de vista considero que es mucha la libertad que nos están otorgando para implementar nuestras clases.
A mí me gustaría escuchar su punto de vista, maestro. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que tenemos hoy en el sistema educativo aquí de nuestro país? ¿Qué es lo que percibe usted? Ah, ok. Sí, sí, coincidimos plenamente. México, pues hace muchos años viene sufriendo, si lo decimos así, de reformitis educativa. Reformitis, itis en medicina, pues es La inflamación. inflamación, exceso, ¿verdad? Entonces, el gobierno que entra pone, elabora una reforma educativa y cuando en 6 años apenas ya se va entendiendo lo que se tiene y ya nos ponen otra. Ahorita, bueno, se mantiene la nueva escuela mexicana que entró un poco tarde en el gobierno de López Obrador, pero con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Ya. se mantiene la NEM. Pero ¿qué pasa si hay cambio de gobierno, verdad? ¿Qué pasa? Pues viene otra reforma diferente, la NEM la tiran y ahora sí el maestro otra vez a iniciar. ¿Y qué pasa si vuelve a quedar Morena, por ejemplo? Y sale la presidenta Claudia Sheinbaum y llega otro presidente de Morena, sigue el mismo partido y sigue con la NEM. Ah, entonces podemos tomarlo como que ya es un programa obsoleto, ya son 12 años que va a seguir, en 12 años no va a haber ningún cambio, o 18 años, perdón, 3 gobiernos, 6 por 3, 18, entonces, ¿va a estar obsoleto el programa? El problema es ese de que la educación está politizada. Eso es todo. La educación se ha politizado. Ese es algo no malo, pésimo, politizar algo. Porque, por ejemplo, en los otros países europeos que tienen una educación brillante, Japón, ahí no se politiza. Ahí se reúne, por ejemplo, en Costa Rica sucede eso, ¿verdad? Pero en Costa Rica hay simposios enormes de todos los maestros para ver qué necesidades tiene la educación. Duran tres días eso, ¿verdad? Y se hace 2 veces al año. Pero ese es un gran problema, ¿verdad? La parte de los reformitis. Y entonces, si son 18 años de la NEM, pues ya va a estar obsoleto, ¿verdad? Y cada vez que llega un gobierno nuevo, tira el que hay y implantan el de ellos. Debe de haber conciencia, ¿verdad? En que si hay algo en la educación que está funcionando, pues que lo dejen y lo que no, ¿verdad? Que se haga un análisis y se resuelva, se quite y se ponga algo nuevo o se renueve. Eso es lo difícil y es lo que no se puede hacer, lamentablemente. ¿Por qué? Porque yo, mi gobierno, quiero dejar huella de que hice algo así, algo así, cambiamos. No, 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 no politicemos. Lo que está bueno se queda, lo que está mal se quita y se pone otra cosa mejor. O si no está funcionando, pues hay que ponerlo a funcionar. Sí. Pero, pero no hay que politizar la educación, eso es lo que está mal. También, ¿cómo explicarlo? Tengo yo compañeros que escucho muy recurrentemente que dicen, es la misma gata, nada más que está revolcada. Y se casan con esa idea. El decir, es que cambian, entre comillas, cambian el plan y programas de estudio, pero la verdad es que es lo mismo, nada más que le dan vuelta y le ponen otro nombre, y la verdad es que no. Yo sinceramente sí veo un cambio en el fondo, en la filosofía de de esta nueva escuela mexicana. Hay un cambio filosófico, hay un cambio estructural, y sí hay un cambio muy tremendo como para decir, es lo mismo que antes, pero como que siento que lo utilizan como para justificar el no querer entrarle, pues. No sé si usted lo ha percibido así, en sus clases que tiene de posgrados. Yo me acuerdo una vez un alumno de maestría que llegue y me dice, ¿qué cree, profesor? Ya salieron los niños de clase, yo me quedé un ratito más en la escuela trabajando y se me acerca un compañero de clase y me dice, ¿y qué? ¿Por qué te quedas trabajando? ¿Qué es? ¿Que te van a hacer un monumento? Y ya yo no le dije nada y le digo yo, no, sabes que yo le hubiera respondido a ese compañero tuyo, no, es que no quiero que me hagan un monumento a la mediocridad, mediocris a media montaña, ¿verdad? El latín mediocris.
Este, hay varias cosas. La doctrina filosófica sobre que se ha basado yo creo que siempre, ¿verdad? En los últimos 40 años ha sido la humanista. Recordemos que la educación humanista surge en la Edad Media con Giovanni Boccaccio, Erasmo de Rotterdam, Dante Alighieri. Bueno, surge con estos monjes en el seno del cristianismo en la medieval, en la época medieval. Y surge porque no había sensibilidad en la gente. Hoy en día, varios filósofos contemporáneos no les gusta el término de humanismo porque el hecho de que usted sea poco sensible o nada no quiere decir que usted deja de ser humano. Mm. Pero, eh, eh, y dígame si ha cambiado eso. La gente es sensible, el estudiante es sensible, los que han salido bajo esa doctrina y ahora están grandes son sensibles. Hay mucho egoísmo. La gente se preocupa por poseer en lugar de ser, ¿verdad? Y me preguntan, qué es el ser humano? Pues básicamente eso, ser humano. No perdamos esa perspectiva. Esta especie está aquí para servirnos unos a otros, no para aprovecharnos. Y eso sucede en muchas cúpulas de gobierno, de partidos políticos en muchos países, que llegan a servirse de la gente y no a servir, ¿verdad? Pero, pero bueno, me quedo con la frase de Pitágoras y eso es lo que yo les trato de entender a los alumnos y que los maestros docentes les explique eso a sus niños. Pitágoras dice, cuando le preguntan qué es educar, educar no es dar carrera para vivir, es templar el alma para las dificultades de la vida. Es los padres deben de educar a sus hijos a ser autónomos y no ser independientes de sus papás. Eso no debe de ser. Y en la escuela se aprenden otras cosas. Esto lo dijo el expresidente, que en paz descanse, de Uruguay, Mujica. En la escuela deben de aprender matemáticas, etcétera. Todas esas materias. Pero hay otra cosa muy importante con esto de las reformas. Han quitado el arte, han quitado horas de deporte, horas de arte, o ya no hay arte, ya no te dan música, ya no te dan bailes folclóricos. Hay que meterles más matemáticas, hay que meterles más física, matemáticas, ciencias, etcétera. Cuando el cerebro funciona así, están los dos polos, ¿verdad? Y está el académico y está el artístico, los dos deben de funcionar, no solo lo académico. Y entonces causan una saturación en el niño, ¿verdad? Tantas matemáticas y entonces todo el mundo aborrece las matemáticas, tanta física, tanta biología, tanta química. Está la parte artística también, música, bailes folclóricos. Los bailes folclóricos mexicanos son preciosos. Y el deporte, ¿dónde lo dejamos? Estamos hablando de la obesidad y del plato del buen comer y quitan el deporte, quitan horas de deporte. Yo soy de la idea, ¿verdad? Como en Alemania, que se reciben 6, 8 horas de deporte a la semana los chicos, ¿verdad? Sí. Porque el corazón bombea más e irriga de más sangre el cerebro. Bueno, eso, no la parte académica o más matemáticas, no, saturar al niño con eso, sin deporte y sin arte, pues viene. Entran a secundaria, me lo decían directores de secundaria, pues, con muchísimos problemas de lectura, prácticamente no saben leer, y después de prepa universidad, esa es otra cosa, que llegan sumamente jóvenes a la universidad. Tengo estudiantes de 17, 18 años que llegan a la universidad y comienzo yo a hacerles preguntas sobre que reflexionen y esa capacidad reflexiva entran así
completamente fragmentados. Esto lo habla Guillermina Baena, una investigadora mexicana extraordinaria, un libro que me hicieron leer en el doctorado, era prospectiva, planeación prospectiva, si mal no recuerdo. El niño entra a primaria con un pensamiento sincrético completamente fragmentado. Hace muchos años un maestro, un profesor universitario en Costa Rica me dijo, Marcos, los niños entran a la escuela a hacerse tontos. ¿Cómo hacerse tontos? Sí, entran a hacerse tontos. ¿Qué es eso? Sí. Y yo me quedé con eso, pero si entran y aprenden a leer, escribir, las operaciones básicas, etcétera. Leyendo a Guillermina Baena, eh, eh, yo saco este ejemplo, el de la manzanita azul, creo que muchos lo saben, la maestra llega y les dice a los niños en preescolar, dibujen una manzana, y ya los niños la dibujan. Ahora sí, la van a colorear. Entonces uno lo colorean verde, otros amarilla, otros roja, y una niña la pinta de azul, y se acerca a la maestra y le dice, ¿cómo va a pintar usted una manzana azul? ¿Dónde ha visto usted manzanas azules? Ah, bueno, está bien. Al día siguiente, todos dibujen un plátano. Todos dibujan el plátano. Píntenlo. Uno lo pintan verde, otro lo pintan amarillo, y la niña de la manzana azul no lo tenía pintado. Y se acerca a la maestra y le dice, ¿y usted por qué no ha pintado su manzana? Es su plátano. Es que estoy esperando que usted me diga de qué color quiere que la pinte. Entonces, desde ahí se fragmenta su pensamiento sincrético, que es la capacidad que traemos, es una cualidad natural que traemos los niños de preguntar por todo, de comparar todo, de vivir un mundo surreal, lindísimo, fantástico. No le quiten eso a los niños. Este, y no los hagamos dóciles, una educación por obediencia, dócil. No, que ellos construyan, experimenten. No sé si te acordás, Néstor, que yo a ustedes les preguntaba cómo hacer un niño crítico. El maestro, qué herramientas, qué estrategias utiliza desde preescolar, primaria, secundaria, hacerlo crítico. ¿Cómo lo hacemos crítico? Y no fragmentarles su capacidad reflexiva. ¿Te acordás? Sí, sí, pero ahí yo entro en una reflexión todavía más profunda. Doctor, Ajá. ¿cómo das lo que no tienes? Es que debemos de partir desde que el docente, si quiero formar alumnos críticos, el docente tiene que ser crítico. El docente tiene que trabajar en construir, en ir eliminando esos paradigmas y no casarse nada más con una idea y empezar a escuchar dos, tres ideas, investigarlas, ponerlas en práctica para ver qué funciona, qué no funciona y empezar a desarrollarse también su propio criterio, ¿no? Y es la forma en la que podemos ir revolucionando ese tipo de situaciones. Yo quisiera entrarle, doctor, con otro elemento sobre sobre la misma ruta, ¿eh? Ya hablamos ahorita un Ujú. poquito sobre el tema de los planes y programas de estudio, eh, cómo nos los van cambiando, cómo va cambiando, cómo va evolucionando esta parte. Pero hoy tenemos un elemento que no podemos dejar de lado, el uso de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, hoy que está muy de moda, el uso de la inteligencia artificial. Yo hace un momento lo escuchaba en el ejemplo que decía de que hoy le decimos a los alumnos que investiguen sobre algún tema y rápidamente van al chat GPT, al Gemini, al no sé, a todos estos mecanismos de inteligencia artificial. Y si bien hay una frase que utilizan mucho los abogados, que dicen que lo que se puede consultar no hay necesidad de memorizarlo, pero también no podemos caer en las exageraciones, ¿no? Y yo lo veo desde este punto de vista, no sé cuál sea su opinión, tampoco podemos detenerlo. Es decir, hoy tenemos un elemento más de qué preocuparnos los docentes, que es decir, tenemos que actualizarnos y no dejar que los niños nos rebasen en el uso de estas tecnologías que si están bien encausadas, creo que pueden ser un gran aliado para poder desarrollar un sistema educativo crítico en nuestros alumnos, un criterio fuerte en nuestros alumnos, pero si lo encaminamos muy bien. No sé usted qué opine de este nuevo elemento que se está involucrando en la sociedad, doctor.
Cuando les pregunto yo a mis alumnos de licenciatura en educación y de maestría, que los de maestría pues ya están ejerciendo, les pregunto, ¿cómo estaba mejor la educación hace 20 años que ahora? Sí, sí, estaba mejor. Bueno, ¿y ustedes son maestros actuales? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes mal? Si ustedes mismos son conscientes de que la educación hace 20 años estaba mejor que la de ahora que ustedes están ejerciendo, entonces no me contestan. Em, las tecnologías se han estado usando de forma irresponsable. Eso provoca una fragmentación en el pensamiento, ya lo decíamos al inicio, en el pensamiento crítico, reflexivo, que uno les pregunta al alumno qué es el agua y tienen que buscarlo luego, luego. México no es un país lector. El maestro que los niños tienen ahorita no les gusta leer, porque así se los pregunto. No generalizo, hay maestros que sí hacen lectura, pero el maestro que no le gusta leer, que es una gran mayoría, pues no les provoca, no seduce a los niños a leer, a la lectura. Los países como Japón, Nueva Zelanda, etcétera, pues ellos, los chicos se leen unos 21 o 25 libros al año, que no son libros de texto, no son libros que usan en su escuela. Ujú. Las TICs, el chico lo usa irresponsablemente. Yo a veces lo permito en la clase, ¿verdad? Pero les estoy enfático, van a buscar van a contestarme estas preguntas sin celular, lo que ustedes piensan. Y es una cara, Néstor, es una cara de desesperación de no poder contestar. ¿Por qué? Porque a la falta de lectura, si vos les pedís una definición de algo tan sencillo como qué es el agua, ¿verdad? El acervo de su vocabulario no es rico, es escaso y no saben cómo explicar las cosas. Yo tuve una discusión con una alumna porque me usó la palabra comparar, en la pregunta que es la analogía, me usa la palabra comparar, ¿verdad? Y lo pueden buscar en la RAE. No, no, es que no es comparar, es relacionar. Comparar y relacionar no es lo mismo. Entonces confunden palabras por falta de lectura. Llegan a la universidad con lo mínimo de reflexión, ¿verdad? Porque están dedicados a lo que es el celular, les pedís un trabajo y luego es copiar y pegar. Yo lucho cuando están haciendo tesis que por favor no hagan plagio, porque no les explican desde la secundaria y prepa, yo no sé, bueno, yo quiero pensar que sí les explican qué es el plagio, pero a ellos les entra por aquí, les sale por acá. Eh, eh, el explicarles eso, ¿verdad? Y lo vienen reproduciendo en la universidad y en la universidad no puede ser. Yo a veces me dicen que soy un profesor enojón, pero es algo, las cosas tan obvias, tan lógicas, tan sencillas que se la complican y no pueden a más. El uso de las tecnologías se ha hecho de forma irresponsable y eso ha afectado enormemente la inteligencia del muchacho. Pero, a ver, doctor, pero no podemos dejarla de un lado, ¿no? Es que es algo con lo que ya viven los alumnos. Hoy tenemos a niños de muy pequeña edad, ya metidos en plataformas digitales, ya manipulando inteligencia artificial, y como que decir quitárselas es como, no sé si verlo como un retroceso, doctor. Más bien yo le apuesto más al tema de cómo poder ajustar, cómo poder, no quiero decir compensar, cómo poder resignificar el tema educativo, añadiendo estos nuevos elementos que tenemos para poder pues seguir adelante con el sistema educativo, con la educación de nuestros niños. O sea, ¿es adaptarnos nosotros a lo que tenemos hoy o sí tenemos que poner esa barrera? ¿O cómo equilibramos?
A ver, hablemos del aspecto socioemocional de estos muchachos, del aspecto de la salud mental. Y desde muy pequeños ya les dan el celular para que pues, no molesten a los papás, ¿verdad? Eso tiene que venir de casa. Para el maestro es muy difícil, ¿verdad? Eh, por eso decía el uso responsable. Sí, sí, ya lo tenemos encima. El alumno es como un órgano más de su cuerpo, el celular. Eh, ¿Cómo lidiamos el exceso del uso del celular, básicamente? ¿Cómo lidiamos con ello? Porque yo tengo alumnos en clase y se levanta y me dice, profe, permítame hablar, me está llamando mi mamá, me está llamando mi papá, tengo que salir a hablar con ellos. Bueno, en mi época no existía el celular de esa forma, así que pues había que poner total atención al maestro, etcétera, y estaba la rigurosidad del respeto hacia el maestro que muchos órganos han hecho que se pierda, ¿verdad? Ese respeto hacia el maestro. Ya al maestro lo increpa el alumno. Así sucede con el celular. Es el uso excesivo, desmesurado, desmedido, todos los sinónimos que queramos ponerle, eh, nos agarró encima. ¿Y cómo podemos? ¿Cómo podemos eliminar esa parte? Los papás nos pueden ayudar, ¿verdad? Porque en la casa son 2, 3 de la mañana, porque me lo han dicho, los chicos están pegados en el celular, chateando, estamos en clases trabajando, están en WhatsApp, los niños en lugar de estar poniendo atención, entonces uno los tiene que estar regañando como chicos de primaria, estamos en la universidad y yo se los digo, por favor, estamos en la universidad. Y el asunto es que estos muchachos van a ser maestros y cómo van a controlar porque la población que viene abajo están más pegados, ¿verdad?, a las tecnologías. ¿Cómo hacemos? En la casa nos van a ayudar a que el niño, porque esto se puede hacer mediante una ley, como ha sucedido en varios estados de los Estados Unidos, en Europa. Se prohíbe el celular en, para actividades educativas durante el salón de clase. Está prohibido. Entonces, hay cajoncitos, ¿verdad? Con llave, con nombre del alumno, donde pone su celular ahí y se olvida. Y ya cuando salen, recogen su celular. Es una ley, ¿verdad? Porque ahora, este, eh, sustraer el celular a un estudiante Ujú. porque hasta en el examen, guarden su celular, métanlo en la mochila, todo eso, es ofensivo. Y yo tengo el derecho, y ese es otro problema, de que derechos y derechos y derechos, y no tienen obligaciones los nenes estos. Yo creo que hay que invertir obligaciones y derechos, pero pues ya se nos vino encima eso. Es una ley, mi querido amigo Néstor, una ley en que se prohíba el uso del celular, tanto en primaria, tanto en la educación básica, porque ya los niños tienen su celular, como en media superior y superior. Prohibir el celular cuando entren a la escuela. Pero ¿en qué nos pueden ayudar los papás? Ya en la universidad son mayores de edad, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer? ¿En qué nos pueden ayudar los padres de familia, papá, mamá, encargado, a que el chico utilice de forma más responsable el celular? Una ley. Hoy en el estado de Guanajuato está en discusión una reforma, no para prohibir, ¿eh? La palabra prohibir como que tiene una connotación muy fuerte, muy imperativo, pero es para regular el uso del celular dentro de las escuelas. Y es que sí tenemos que darle un enfoque así como va, de regulación, porque nosotros ponemos en la mesa el análisis por ejemplo, un municipio tan grande como lo es León. Decíamos, no podemos prohibir el uso del celular en las escuelas. ¿Por qué?
porque en ocasiones hay escuelas que están en colonias muy fuertes, muy conflictivas y que el celular es es la única herramienta que tiene el alumno para decirle o avisarle al papá que ya salió de clases, que ya pase por él, que se entretuvo un poquito. O sea, también es como un mecanismo de cuidado, de seguridad del alumno. Entonces nosotros le estábamos apostando al tema de la regulación. Y dentro del tema de lo de la regulación, viene una cuestión muy importante. Hoy los chicos no saben el problema en el que se meten por andar compartiendo contenido con carga sexual, por vía WhatsApp, por cosas así. Y más que hay compañeritos que ya enamorados se andan compartiendo ahí, eh, pues, fotos íntimas y luego ya se enojan y las andan compartiendo con todos los demás y se meten en broncononones por desconocimiento. Entonces, sí hace falta esa parte que usted menciona de decir, vamos a regular, vamos a decirles cuáles son sus obligaciones, en qué problemas se pueden meter si hacen tal o cual cosa, pero también no podemos descartar el lado de los derechos, o sea, y sobre todo también sé que causa mucho revuelo, pero es muy importante también garantizar el libre desarrollo de la personalidad, que es una cuestión por la que se ha estado luchando durante muchísimos años, ¿no? Pero igual. Yo le apuesto más al tema de la regulación. Yo sí yo tengo mucho la idea, doctor, de que como seres humanos sí tenemos que dar el paso evolutivo a que no necesitemos leyes que nos estén regulando, que nosotros actuemos como de una manera correcta. Y sé que es una utopía, ¿eh? Sé que es una utopía, pero que nosotros actuemos de manera correcta sin que nos estén jalando la rienda, hombre, sin que nos estén diciendo que está mal lo que estamos haciendo. Yo sí tengo esa utopía de que algún día lo podamos lograr. Y es importante, pues, impregnarlo con nuestros alumnos desde chiquitos. Y ya, si no podemos con los alumnos, mínimo con nuestros círculos cercanos, con nuestras familias. Quiero retomar un poquito la temática, maestro. Regresando, me gusta mucho escuchar desde su experiencia y su punto de vista. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un maestro que solo cumple y un maestro que verdaderamente transforma? ¿Dónde estará esa diferencia desde su punto de vista, maestro? Que unos maestros tienen la pasión por la enseñanza y otros nada más cumplir con lo básico, no dan más allá. Sí los hay, sí los he visto, inclusive a nivel de educación superior, ¿verdad? Eh, a ver, muchachos, usted le voy a dar este tema para que exponga, usted este otro tema para que exponga, ¿verdad? Y así se va todo el semestre o cuatrimestre, puras exposiciones de los alumnos, ¿sí? Y con base en eso yo, la asistencia, la puntualidad y la exposición y el examen que hago al final, ya con eso yo califico. Hay maestros que sí tienen pasión y hay un curso, ¿verdad? Que trata sobre eso. Bueno, en su oportunidad se llamaba el sujeto y etcétera, y su formación docente. Eh, Porque lamentablemente tenemos maestros que no tienen esa vocación, que cuando fueron estudiantes, pues había que estudiar algo. Y sí me lo decían, por ejemplo, en la licenciatura en pedagogía y en primaria, es que yo no quería esta carrera, yo quería enfermería, yo quería veterinaria, yo quería estudiar ingeniería mecatrónica, yo no quería estudiar para maestro. Y muchos salen así, mi papá me obligó a meterme a estudiar esto y yo no quería. Pero es que no le habló a su papá, papá, yo no quiero estudiar esto, yo quiero estudiar esta otra cosa. Y no, mi papá. Bueno, está la parte de la vocación. Está la parte, el que tiene vocación tiene pasión. Y en mi caso fue un accidente. Fue Dios, fue un accidente. El que yo estaba con mi mente dirigió una cosa y por ese accidente me fui a la docencia y me encantó. Entonces, y tenía vocación. Hay dos elementos, el coaching y el mentoring.
¿verdad? Son conceptos administrativos que se han usado en otras disciplinas, ¿verdad? No digo ciencias porque ciencias, solo ciencias, las ciencias sociales. Eh, el mentoring es una figura, porque el coaching sabemos la mayoría de lo que es, ¿verdad? Estar coachando a los demás, estar enseñándole a los demás cómo hacer de forma eficiente y eficaz su trabajo, pero el mentoring es buscarle a la persona su habilidad para que la explote. Hay, deben de hacerse evaluaciones, y esto es para los psicólogos de los chicos de prepa, en qué tiene su facilidad, porque sí he visto que lo hacen, en qué tiene habilidad, para qué carrera tiene habilidad. Entonces le hacen una serie de exámenes para la música. Este tiene que estudiar música porque le va a ir bien en la música. Este para veterinaria, este para medicina, este para ingeniería civil, este para arquitectura, para administración, derecho, etcétera. Entonces hay exámenes en que el chico se da cuenta. Si en el examen le dicen, en esa evaluación le dicen, en el diagnóstico, a ver, usted tiene habilidad para la enseñanza, para ser maestro. Dedíquese a ser maestro. Entonces hay muchos maestros que no tienen esa vocación, esa pasión y nada más llegan a cumplir con sus horas de trabajo, por decirlo así. Llegan a cumplir con sus horas de trabajo. Pero hay otro maestro que sí tiene su pasión. ¿Cómo podemos? Bueno, ya los maestros que están, a ver, motivándolos con capacitación. Maestro, usted fue elegido para una capacitación que también van de mala gana. Entonces también viene la parte de la actitud de esa persona, ¿sí? Hay maestros que están viciados, vician a los nuevos que tal vez llegan con todas las ganas, ¿verdad? Con todo el amor a la profesión, a ejercerla y comienzan a viciarlo. Eso no solo en educación hay, sino en todos los Todo. de trabajo. Están los reactivos, ¿verdad? Que comienzan a viciar a los otros, ¿sí? Sí, actitud, el tener vocación, fíjese que yo aquí en México, desde la secundaria, empiezan con, no las mentorías como tal, pero sí empiezan con un tema que tiene que ver con los proyectos de vida, pero siento que no se han aterrizado al 100% como debe de ser, porque tengo sobrinos, tengo hijos de amigos que ya están por concluir la prepa y no saben qué es lo que van a estudiar. Todavía tienen muchas dudas en saber qué es lo que van a estudiar. Y sí, ahí radica un gran problema porque si no sé qué es lo que voy a estudiar, pues a lo mejor estudio algo que no es para mí y que no lo voy a desempeñar con pasión, lo voy a desempeñar hasta con cierta frustración y pues no voy a dar lo máximo que puedo dar para disfrutar lo que estoy haciendo, ¿no? Aquí en México, maestro, se quejan mucho de los pagos, se quejan mucho de la infraestructura de las escuelas, se quejan mucho de la carga administrativa. Si nos pudiera dar por ahí, irle avanzando en el tema, alguna referencia de cómo se hace en Costa Rica, cómo se hace en Canadá, cómo se hace en otros lugares, este tema de las infraestructuras de las escuelas, el tema de los salarios de los docentes, si es bien pagado, no es bien pagado, se le batalla un poquito. El tema de las cargas administrativas, le comento, la semana pasada entrevisté a un amigo, un compañero, que se fue de intercambio a Estados Unidos. Desde la semana pasada que lo entrevisté, me ha estado mandando videos de la escuela donde él labora. No, sí, se queda uno, se va para atrás, como dicen vulgarmente, porque está preciosa la escuela. Uno ve la cancha con duela, la de básquet con duela, pero así de manera simétrica, una especie de medio campo de fútbol americano con su pasto sintético, pero también techado. Y uno dice, o sea, estamos a años luz de llegar a algo así aquí en nuestro país, o qué onda, ¿no? Porque sí, en infraestructura, pues nos llevan mucho, mucho, mucho por delante. Pero hay un pero, nosotros nos fijamos en las cosas bonitas, que es este tipo de situaciones, a lo mejor también el salario.
que también me dice que sí está mucho mejor que el que tienen aquí los docentes, pero el nivel de exigencia que tienen está tremendo. Él me decía, es que es bien complicado, maestro, porque tengo una cámara adentro del salón en la que me están observando pues toda la jornada que estoy haciendo, cómo estoy trabajando y tienen su micrófono donde nos están observando y nos están, o sea, sí es una especie como de hostigamiento, dice, es como si fuera una empresa. Obviamente, él dice, yo lo compenso porque pues yo soy responsable y hago mi trabajo como debe de ser, pero sí se siente un hostigado. Llega un momento, dice, del día en el que nos dan la indicación y tenemos que pasar lista, todas las inasistencias que hay. Llegan a un centro en donde del centro les están llamando a los padres de familia del por qué no mandaron al hijo a la escuela. Y si acumulan 10 faltas, los mandan a la corte. Entonces es como que todo un sistema muy complejo, muy, muy compacto y muy estructurado en el que participan muchos elementos que aquí siempre nos salen con el tema de no hay recurso para más personal. Él nos hablaba de que en otros países tienen psicólogos, tienen a la trabajadora social, tienen enfermeros, tienen... Ah, una cosa que aquí está extraordinaria, dice, yo me dedico a dar clases. Si voy a ocupar material didáctico, tengo un apoyo que le digo qué es el material que voy a ocupar y él se encarga de elaborarlo para que en la siguiente clase yo ya lo tenga listo para poderlo aplicar con nuestros alumnos. Entonces, sí es como una ventana que nos dice, ay, canijo, como que sí hace falta mucho trabajo aquí desde nuestras autoridades, pero también con ese sesgo de que si tuviéramos todos esos elementos, pues el nivel de exigencia que tendríamos como maestros se multiplicaría muchísimo y no sé si estemos preparados para eso. En Costa Rica, ¿cómo es, maestro? En Canadá, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, ¿te imaginas, Néstor, qué interesante es ver a un niño salir de sexto grado hablando tres idiomas, como sucede en Nueva Zelanda? ¿Te imaginas? Con grupos de 12 alumnos. Bueno, sí, los sistemas americanos o norteamericanos de Estados Unidos y Canadá y los de Europa y países asiáticos como Japón, China. Eh, pues bien, la educación sí podemos decir que no está completamente politizada, que el maestro recibe varios incentivos. Aquí sí, sí los recibe, pero el salario no es bueno. Eh, Cuando yo llegué aquí a México, en una clase de maestría, me decía, es que México es uno de los países más trabajadores que hay. Su gente es muy trabajadora. Sí, tiene hasta dos trabajos porque el salario es muy bajo. No solo en el sector de la educación. En Estados Unidos, el salario del maestro viene siendo como de 60,000 pesos. Aquí viene siendo como de 14 o 18,000 pesos, ¿verdad? Y ambos, tanto de aquí como en Estados Unidos, tienen incentivos. Entonces aquí hay que tener muchos trabajos, horas de trabajo, las garantías laborales son fragmentadas también, no se cumplen en ello. Eh, en Costa Rica el salario es mejor del maestro que el de aquí de México. Por ejemplo, te pregunto, ¿cuánto está ganando un maestro de primaria aquí en México? Con los incrementos salariales que se han dado, nuestra presidenta dijo que no iba a haber docente que ganara menos de 16,000 pesos mensuales. Ok, en Costa Rica agregarle unos 10,000 pesos más al salario ahorita. El maestro nuevo puede estar en unos 20,000 pesos, 22,000 pesos. Y pues en los países latinoamericanos, lamentablemente la carga administrativa, ¿verdad? Se nos está metiendo, no sé cuál es la idea, ¿verdad? De llenar de carga administrativa al maestro, de que tiene que entrar aquí, subir esto, tiene que entrar allá, subir esto otro. Y entonces, ¿en qué momento yo planifico mis clases? ¿En qué momento yo hago mi material didáctico? ¿En qué momento puedo yo, de un momento a otro, llegar a algo innovador y despertar un interés al alumno en esa parte innovadora?
Lamentablemente, no sé, no solo México, en los países latinoamericanos está sucediendo que se les llena de carga administrativa al maestro. No sé si la razón es bajar o que no hay presupuesto en la administración y contratar a gente que suba lo que el maestro lo ponen a subir, ¿verdad? Porque el maestro casi prácticamente son 24 horas. Se levanta, se alista, empieza su jornada a las 8, sale a la 1, llega a la casa, tiene que seguir trabajando en material didáctico, la planificación, en preparar su clase para el día siguiente, ¿verdad? Y tras de eso, en la noche, cuando ya se ha calmado un poquito, comenzar a subir lo que me está pidiendo el sistema, etcétera. Entonces, no sé si es por asuntos de presupuesto que no podemos contratar, la Secretaría de Educación no puede contratar personal para que suba esto, que lo haga el maestro, que lo haga el maestro, ¿verdad? Y no sé si ese es el sentido, pero eso va en detrimento de la labor del docente, el que lo llenen de carga administrativa. No creo, el maestro debe de enfocarse a sus jóvenes. El maestro atiende por teléfono a altas horas de la noche a los padres. El maestro es todólogo, es enfermero, es trabajador social, es psicólogo, es médico, es maestro, es papá, es mamá, Y ¿verdad? en escuelas multigrado hasta el intendente también le tienen que entrar a labores de intendencia, o sea, sí es todólogo, la verdad. Sí, hasta en eso. Tengo un compañero maestro, ahorita que estaba comentando esto, que me decía, pareciera que me preocupo más por justificar mi trabajo que por enseñar realmente a mis alumnos. O sea, ese tipo de comentarios son los que dicen, "No, en qué momento llegamos a esto, ¿no?" Sí, sí, totalmente de acuerdo con ese compañero de trabajo tuyo. Sí, no, nos preocupamos por otras cosas eh, totalmente ajenas a la profesión, a lo que yo estudié y a lo que me dedico. Eh, yo no sé con qué afán, repito, politizan. Hay que abaratar costos. Diputados, senadores, pues está bien, aprueban sus salarios y todo, pero el aparato administrativo, ¿verdad? Y tambalea en ese sentido, no tenemos dinero para esto, no tenemos dinero para otro, pero sí, aumentémonos el salario, sí, no hay problema. Y, y- y viene esa disparidad. Mira, una de las fallas, retomando, de las fallas de la educación es el acceso, ¿verdad?, de las tecnologías que tienen unas escuelas a otras, comparando que tienen unos alumnos a otros alumnos, pues igual sucede así. Si bien toda la gente piensa esto, el maestro trabaja de 8 a 1 y ya, no hace nada. La mayoría de la gente piensa eso. Si hay cualquier problemita, es un escándalo, ¿verdad? El maestro está muy indefenso. Eso es de una hoja, está la hoja y le haces un puntito negro a la hoja. ¿Qué ves? El punto negro y el resto que está en blanco no se ve, ¿verdad? Entonces, o de hace tiempo entramos en señalar y señalar y señalar, sin conocer. Y esa es la parte de la crítica. Cuando yo les hablo a los alumnos de crítica, ¿cuántos tipos de crítica conocen? Crítica constructiva, crítica destructiva. Bueno, eso no existe. No existe ni la crítica constructiva ni destructiva. Crítica solo hay una, y así lo menciona Sócrates. Crítica solo hay una, y esta yo la hago si tengo el conocimiento, con profundo conocimiento de lo que se está tratando. Y les doy ejemplo de un entrenador de fútbol, que un entrenador de fútbol saca a un jugador y mete a otro, y yo comienzo a decir, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si yo hago eso porque no sé nada de fútbol, estoy siendo criticón, y en esto estamos cayendo nosotros. Crítica solo hay una, y esta yo la hago con profundo conocimiento de lo que se está tratando, ¿verdad? Entonces, muchos vienen y hablan y hacen crítica cuando no tienen idea. Si el maestro trabaja de 8 a 1 y eso es todo lo que él hace, no. El maestro a veces se acuesta a medianoche, 1 de la mañana, planeando, haciendo sus planeaciones de la semana. Sí.
Y ahí entra otro punto importante que sí es importante y urgente, el que también haya un acompañamiento psicológico para los maestros, porque hoy estamos enfrentando una situación social muy fuerte en la que tenemos alumnos que han tenido episodios traumáticos muy fuertes en su contexto y que llegan, lo plantean en la escuela y yo no sé, ¿verdad? A lo mejor yo soy muy aprensivo, pero también muchos compañeros lo son. Y llegamos a la casa y seguimos con el problema rondándonos la cabeza, que nos quita estabilidad, nos quita paz, nos quita la tranquilidad que deberíamos de tener al llegar a nuestra casa por estar apropiándonos de un problema que ni siquiera es nuestro, que es un problema de nuestros alumnos, que es un problema del medio donde estamos desempeñándonos. Y ahí es donde sí vale mucho la pena el hacer mucho énfasis en exigir que exista una plantilla completa y en la que se incluyan pues psicólogos, no nada más para los alumnos, también para los compañeros docentes, porque realmente sí los estamos necesitando porque no sabemos cómo canalizar este tipo de situaciones que se están presentando en las escuelas. No sé cómo lo ve usted, doctor. Claro, claro. Vuelvo al factor socioemocional y de salud mental que tienen los chicos y los maestros también lo tenemos. Imagínate que llegando yo a México en la escuela había una niña llorando desgarradamente y con otra compañerita esperando a la psicóloga. Esa escuela tenía psicóloga. Y me preguntan, ¿va a llegar la psicóloga, profesor? Sí, ya viene en camino. Resulta que la noche anterior los hermanitos de ella, de esta chica de prepa, estaban jugando de luchitas. Y entonces uno da una vuelta y pega la boca en el piso y comienza a sangrar. Ese es el problema de la autonomía, de que cuando se casen, si se casa, quiere casa, o el que se casa quiere casa. Pero esa parte de la autonomía de que se casan y se van a vivir con los papás de la novia o se van a vivir con los papás del novio. Bueno, entonces el niño se rompe la boquita, comienza a sangrar, la abuela que estaba ahí cerca, o sea, la mamá del papá, le dice, pégale a esos malcriados que ya se están agarrando. Y entonces el papá obediente a su mamá va y les pega. Llega esta chica de prepa y se mete, papá, a proteger a sus hermanos. Papá, pero si fue un accidente. La abuela, pégale a esa otra malcriada. Entonces el papá obediente va y le pega. Y se mete la mamá. ¿Y qué dijo la abuela? Pégale a esa otra también. Entonces, ¿qué escena están viviendo los niños y esta niña? ¿Verdad? Y llegan al día siguiente con ese problema, el maestro este, lo percibe y absorbe el problema y se va a la casa. ¿Y qué hago? O esta niña, una niña de 15 años, que papá drogadicto, mamá prostituta, no tienen la custodia del niño, la niña se va a vivir con sus abuelitos, los abuelitos ya viven en camas separadas, la niña duerme en el piso en medio de ellos dos, la niña se casó a los 15 años, salió huyendo, ella no quería más esa vida. No sé en qué paró la niña, pero uno como maestro le afecta Sí, mentalmente lo todo trae aquí. eso. Sí, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y las escuelas aquí tienen esa deficiencia, ¿verdad? De que no hay una psicóloga que los pueda atender, porque el niño, por la confianza, buscan al maestro, maestro, tengo esto, maestro, tengo lo otro, ay, mire que me pasó esto. Inclusive a nivel universidad, los alumnos se me acercan. Ay, profe, es que en mi casa pasó esto. Ay, profe, voy a llegar tarde porque a mi hermano le pasó algo, etcétera. Entonces pues uno no es no es de palo de hierro, ¿verdad? Y uno le afecta porque eh, Vamos humanos, uno hombre, pues carajo. se preocupa por los alumnos. Eso no se ve, ¿verdad? Eso no se ve, eso no se ve. No lo ven los medios de comunicación, no lo ven el papá, la mamá, el encargado. Esa parte del maestro, de la empatía del maestro con los alumnos, eso no lo ven.
Ya para ir cerrando, maestro, con esta charla, traigo dos o tres preguntitas más nada más que van más encaminadas a escuchar sus puntos de vista. Usted hace ratito nos platicó pues toda su trayectoria y con los grupos que platica, con los grupos que está conviviendo, que son de licenciatura, que son de prepa, de licenciatura y de posgrados. Eh, en esos grupos, ¿hay alguna experiencia, maestro, de los alumnos o en general del aula o algún momento que le haya pegado a usted fuerte a tal grado que le haya cambiado la forma de enseñar? ¿O se Qué ha pregunta, mantenido siempre en la misma dinámica? qué preguntas más jodidas haces. Bueno, sí, sí fue del aula, pero fue cuando me suavizaron, me hice más empático. Recibiendo, una vez en preparatoria, ya en Yuriria, eh, teníamos unos juegos, ¿verdad? La escuela participaba en unos juegos de básquetbol y voleibol. Una niña llegó sin desayunar y jugó toda la mañana, recibió el sol y a las 2 de la tarde no había comido nada porque no tenía dinero. Entonces fuimos con varios, porque sí, yo me cuidaba mucho, ¿verdad? Fuimos varios a comer y yo le dije, yo te invito, vámonos a comer, yo te invito porque yo la vi una niña delgadita, mal cuidada, ¿verdad? Y entonces era de prepa. Y nos fuimos varios compañeritos y yo te invito, yo te invito. Entonces comienzo yo a ver las diferentes condiciones que tienen los muchachos, ¿verdad? Sus sufrimientos, sus penas, de, es de dar, les da vergüenza decir que son de escasos recursos económicos, porque hay otros que sí tienen mejor recursos económicos que otros compañeros, pero a estos que tienen bajos recursos económicos les da pena, entonces no dicen nada. Yo lo detecté, yo me di cuenta que la chica no había comido porque le había contado a otro compañero así muy cercana. Entonces yo la llevo a comer y entonces comienzo a ver que hay otros que van teniendo ese tipo de problemas. Entonces mi nivel de, ay sí, bien feo, era bien feo, perdón, le bajé mucho y me hice muy empático con los muchachos. Entonces, ese caso, así los otros parecidos, pues sí me hicieron cambiar. ¿En qué? En aplicar más el valor de la empatía. Maestro, si en este le preguntara aquí, pero con relación nada más aquí al sistema educativo mexicano, aquí en nuestro país, como formadores de docentes, si hoy tuviera usted la posibilidad de darle alguna recomendación o de dejarle una enseñanza a alguien que recién va a iniciar en el sistema educativo en cualquier nivel, a una persona nueva, una persona que recién se ha graduado, qué mensaje le daría, maestro? ¿Qué consejo o mensaje le daría? Nunca sea, que nunca sea apático, que no caiga en eso, que no caiga en la apatía, ¿verdad? Y que siempre tenga esa pasión por la educación. Eh, Eduque a sus muchachos bajo esquemas que desarrollen el pensamiento crítico reflexivo, ¿verdad? Cuestionar, crear cierto escepticismo en ellos, en que no se adoctrinen, ¿verdad? O en que no los adoctrinen, y que no les digan, esto es así, no, soy escéptico, no, no, déjeme investigar más y ya veré si estaré de acuerdo con usted, ¿verdad? Dejar la educación hacia la docilidad. Por ejemplo, a ver, es que todo es tan esquemático. Yo no sé si me gusta las locuras en la clase, ¿verdad? Porque eso le da a los alumnos a innovar,
a construir. En un video de un muchacho en Argentina, recibiendo sus clases de matemáticas, que lo que está multiplicando pasa a dividir, y lo que está dividiendo pasa a multiplicar, y lo que está restando a sumar, y lo que suma a restar, y así, todo encajonado. La educación bancaria que nos habla Paulo Freire. Hagamos eso porque así es y punto. Y entonces un compañero, contaba el argentino, me dice, ¿por qué no te metes a las Olimpiadas de Matemáticas? Ay, no, es que es otra cosa completamente diferente. La única clase que a mí me gustó fue cuando nos sacan al patio y con un palito y la sombra que nos da el sol, medir la circunferencia de la Tierra. Pero bueno, me meto en las Olimpiadas de Matemáticas y es otra cosa completamente diferente, que sí me gustó. Me daban 9 pelotas. De las 9 pelotas había una que era más pesada y me daban una romana para pesar. Y solo tenía 2 oportunidades para averiguar de las 9 pelotas cuál era la más pesada. Ejercicios de ese tipo que nos hace reflexionar, que nos hace buscar, que el maestro vaya ejerciendo su profesión en ese sentido. Lo que pasa es que Pablo Freire nos habla del oprimido y opresor. ¿Quiénes son los oprimidos? Nosotros, los alumnos y el profesor. También estamos oprimidos. ¿Por qué? El sistema, que es el opresor, ¿verdad? Nos dice qué le debemos de enseñar al niño, cómo se le debe enseñar al niño. Ya usted verá sus estrategias. Sí, sí, hay libre cátedra, ya eso ha cambiado, ¿verdad? El aprendizaje por proyectos, digámoslo así, ¿verdad? Son actividades que dejan. Pero el maestro debe de crear a los niños, ¿verdad? A ser críticos. Busque las estrategias, ¿verdad? Busque cómo hacer crítico a un niño, ¿verdad? Pero ya, ¿sí? Teniendo los temas que le da el sistema, ¿verdad? Pero ejerciendo esa libre cátedra que se nos da, háganlo para no tener niños dóciles y obedientes, así, sí, sumisos, que les da miedo hablar, porque cuando llegan a la universidad, comienzo yo a hacerles preguntas y, ay, qué vergüenza, y si digo una tontería, ay, no, es que qué vergüenza con este, y así llegan, así Sí. llegan. Entonces, sí, sí, que los eduquen bajo esquemas de desarrollo, que desarrollen los pensamientos críticos, analíticos. Excelentísimo. Doctor, y ya como última preguntita que me gustaría hacerle, eh, ¿cómo considerar el hecho de que los compañeros docentes se sigan capacitando? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Una maestría, un doctorado, los diplomados? Ojo, hoy muchos compañeros buscan nada más el papelito, porque obviamente tiene una especie de recompensa porque les da un puntaje para los procesos de USICAM, promoción vertical, promoción horizontal, y muchos compañeros dicen, es que si tengo un posgrado, tengo unos puntitos extra. Yo en lo personal, tengo como objetivo el que quitáramos esa idea, ¿no? De que no lo hagamos nada más por el papelito, que lo hagamos como una oportunidad para hacernos de más herramientas y que con estas herramientas, pues nosotros mismos nos podamos facilitar un poquito nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué consejo nos daría usted al respecto, maestro? Sí, lamentablemente lo hacen por el papelito. Pero no, la educación mejora su calidad de vida. Entonces, si yo busco mi papelito de un posgrado, pues bueno, ya tengo la preparación y tengo el documento, inclusive para dar clases en posgrado. Y eso me genera un incremento. Además, veámoslo por la parte económica, ¿verdad? Eso le genera un incremento más a sus ingresos, no solo el de la secretaría, el del maestro de la educación básica, sino ya en universidad. Y, me acuerdo una vez, y yo voy con esto, capacítense, ¿verdad? Para que se coticen.
Una vez en un coloquio estaba una estudiante de maestría dando un avance de su tesis y era sobre educación especial. Entonces se levanta una alumna mía del doctorado y dice, pero es que la Secretaría no nos capacita para atender alumnos ciegos, alumnos sordos mudos, con síndrome de Down, no nos capacita. Y entonces ya me levanto y yo le digo, está bien, si ellos no te capacitan, busque usted por su lado capacitarse. Capacítense, no dejen, si sacan su licenciatura en la normal, sigan capacitándose, sigan para arriba. Ustedes solitos busquen cómo manejar el lenguaje braille para ciegos, el de sordomudos, que ya el programa pues ya mete, ya la NEN mete por dicha, ese curso, debería de meter más cursos sobre cívica, sobre valores, sobre filosofía, ¿verdad? Porque ahí nos estamos torciendo, ¿sí? Pero al maestro le digo, sígase capacitando para que se cotice. Quién sabe el día de mañana sea una persona muy dedicada a su trabajo y quiere hacer cambios en el sistema. Y como es tan capacitada, pues es una persona que sabe, que conoce, llamémoslo a ver qué podemos hacer en cambiar el sistema. Hagan un cambio, hagan un cambio, pero el cambio comienza por ustedes, ¿sí? Sigan capacitándose, sigan yendo a charlas, ¿verdad? Sigan ampliando su gama de conocimiento que tienen y se van a cotizar. Así le pasó a un muchacho que tuvo profesores que le querían poner un techo, ¿verdad? Y él siguió, sacó su licenciatura en la escuela normal e hizo una maestría en educación especial. Y lo estaban llamando en otras escuelas, necesitamos maestros de educación especial. Se cotizó Sí. ya, hasta, hizo Y, un doctorado. y aparte un plus, doctor, las relaciones que se van generando, ¿no? Por ejemplo, esta charla no la podríamos estar teniendo si no nos hubiéramos conocido en un posgrado. Usted como mi maestro y yo como su alumno, pero pues ahí se van generando relaciones que uno no sabe cuándo podemos echar mano de ellas. Y aquí está un claro ejemplo de ello, ¿no? Y hoy sabemos que las relaciones pues también son un plus. Yo soy muy de la idea de que compartir es bueno, de que cuando tenemos en una charla como esta y compartimos las ideas, es muy diferente a que si Néstor tiene una moneda y Marcos tiene otra moneda y las intercambiamos, seguimos con una moneda cada quien. Pero si Néstor tiene una idea y Marcos tiene otra idea y las intercambiamos, nos vamos con dos ideas cada quien. Y yo soy mucho de esa filosofía, de que el compartir es bueno, de que entre nosotros nos podemos apoyar. Yo hace ratito que lo escuchaba platicar, ya no es la primera vez que lo comento, hay varias veces que lo he comentado, de que cuando yo iniciaba en mi servicio docente, siempre he sido muy activo, siempre he andado, dicen por ahí, es el chile de todos los moles, siempre he querido andar participando y demás, ¿no? Y tenía un compañero que me decía, bájale, Néstor, bájale, porque te vas a cansar, ahorita te gusta andar en todo porque vas iniciando, pero te vas a cansar. Y me dijo una frase que a mí se me quedó grabada, que decía, es que te tienes que dar cuenta que perro no come perro, pero maestro sí come maestro, entonces bájale. Y yo me quedé, no, no, esa idea, 17 años después que tengo en el servicio, todavía no la he enraizado porque soy enemigo de esa idea. Yo sí soy de la idea de que solo un maestro puede ayudar a otro maestro, de que debemos de cambiar esa filosofía, de que entre nosotros nos podemos apoyar. Y esta charla para mí es muy productiva, maestro, porque nos deja muchos consejos, porque nos deja testimonios porque nos deja un enfoque distinto que nos permite ver desde una óptica diferente el tema educativo, pero que además tiene una carga de autoridad muy fuerte porque nos lo está diciendo alguien que trabaja con diferentes niveles educativos y que nos está diciendo, a mí me encanta con lo que cerró, el que tú te estés preparando hace que te cotices.
Y la verdad es que sí, a mí en lo personal siempre me ha gustado estarme preparando. Yo sí me considero un maestro de los que sí somos lectores, pero además me ha gustado estarme preparando con cursos, con maestrías, con el doctorado, con todo este tipo de situaciones. Y la verdad es que tarde o temprano llegan los resultados. Yo jamás me hubiera imaginado que una universidad me hubiera dicho, oye, Néstor, ¿no vienes a darnos una plática sobre este tema? Ah, órale, ¿cómo de que no? Y de repente de ver esa plática con la universidad, oye, Néstor, ¿no te vienes ahora para acá? Ah, ¿cómo de que no? Pues uno encantado. Y sí, empiezan ese tipo de situaciones que está señalando usted, de que te comienzas a cotizar. Entonces, ojalá que estos testimonios no suenen a presunción, sino que suenen a una especie de motivación para que más compañeros digan, "Ah, si ellos pueden, pues yo también puedo, pero les estamos mostrando cuál es el camino". Y vuelvo a repetir, a lo mejor ya es una frase que me conocen a mí que es muy trillada en mi persona, que les digo que quien se dedica a enseñar nunca debe de dejar de aprender. Y obviamente vuelvo a reiterar, el aprender puede ser en un enfoque totalmente escolarizado, pero también hoy tenemos la posibilidad de aprender de manera autónoma. Está las redes sociales, está el internet, están los cursos que se están ofertando constantemente y ya depende de uno, porque hasta hay muchas posibilidades, maestro. Y si yo les platicara de los cursos que he hecho, hasta 3 meses, 9 meses sin intereses, me salen cursitos en los que sí les tengo que invertir, pero es eso, yo lo veo así, como una inversión que me va a permitir adquirir un conocimiento para ponerlo en práctica y facilitar un poquito la labor que yo estoy desempeñándome. Entonces, yo sinceramente, maestro, sí le agradezco muchísimo el que me haya dado esta oportunidad de escucharlo. Los compañeros que han estado en este espacio, créanme que yo voy haciendo anotaciones, aquí les dejo el testimonio. Voy haciendo anotaciones y créanme que son muchas las enseñanzas que adquirimos de este tipo de charlitas. Y a manera de conclusión, maestro, suponiendo que este video, no quiero suponer, lo voy a decretar. Este video lo van a ver muchas personas. Lo van a ver muchas personas y va a llegar a mucha gente. Suponiendo que lo está viendo muchas personas, sobre todo del ámbito educativo, un mensaje de cierre, maestro, que les quisiera dar a esas personas. Lo está viendo gente que va iniciando en el servicio docente, lo están viendo estudiantes que tienen la intención de ser docentes, lo están viendo docentes ya de más experiencia y docentes que están a punto de jubilarse. ¿Qué mensaje les podría dar Marcos Paniagua Valverde para estos compañeros? Ya para ir cerrando, maestro. Muy bien, muy bien. Bueno, yo no creo en las casualidades, sí creo en las causalidades. Mi llegada a México no fue una casualidad, fue una causalidad, tiene una causa. Y como vos decís, las relaciones, pues sí, las relaciones, la preparación que vos tenés, pues induce a que te estén llamando, apóyenos aquí, denos una conferencia acá, denos una charla acá, y todo eso. A eso vuelvo y en la cotización. El mensaje, tal vez el mensaje fuerte es que tengan amor a la profesión. Yo creo que en esa oración lo puedo resumir de verdad. Tengan amor a la profesión. El amor a la profesión eh, eh, um, te, te, te abre muchas puertas, ¿sí? Te abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque ejerces tu profesión con amor, eso se ve. Le dedicas a los niños, esa dedicación a los niños, eso se ve. La dedicación a sus compañeros de trabajo, y la aceptación de la diversidad, de atender a estudiantes con capacidades diferentes, ¿verdad? Porque usted se capacitó, es tanto su amor a su profesión que se capacitó para atender a estudiantes con capacidades diferentes, entonces los puede atender bien a ellos y a los otros alumnos. Entonces, por favor,
No caigan en la apatía, sigan ejerciendo con amor, sigan siendo proactivos en su profesión. Como bien lo decís, mi querido amigo, el doctor Néstor, maestro come maestro, a ver, Vámonos. saco todo eso, ¿verdad? Eso no me sirve de nada. Entonces, debemos de ser proactivos. Había este Marco Tulio Cicerón, ¿verdad? Este romano, filósofo y abogado y escritor romano, ¿verdad? En el libro que escribió Taylor Cadwell sobre él, en la columna de hierro, él creía que en algún momento, porque él era muy amigo de Julio César, el emperador, que en algún momento la gente iba a ser buena, toda la gente iba a ser buena. Entonces, como vos decías, es utopía, no lo es. El maestro come maestro, no, el maestro apoya al maestro. Pues somos seres humanos. Dejemos esto de la culpa alquiliana de que los seres humanos se parecen a los animales, se devoran entre ellos mismos. No, debemos de apoyarnos, debemos de buscar eso, esa ayuda, ¿verdad? No caer en cómo molesto al otro, qué daño le puedo hacer al otro. Le está yendo tan bien, ay, no, la envidia, eso no. El amor, ¡pum!, elimina todo eso. Entonces, ejerzamos nuestra profesión con amor. Pues muchísimas gracias, doctor, de verdad y de corazón. Le agradezco la oportunidad de escucharlo ya después de mucho tiempo. Creo que ya hace falta una charlita y ojalá que no sea la última. Luego nos ponemos de acuerdo para poner en la mesa otro tema y ojalá también nos pueda apoyar con su participación. ¿Cómo ve? Con muchísimo gusto, Néstor. Nos faltó, ¿no? Pues es que hablar de educación es años, años de años. Entonces, doctor, aquí estamos a sus órdenes y con mucho gusto y estoy aquí, ¿verdad? Para cualquier otra charla que quiera, a su estimable persona y a toda tu audiencia. Les mando un fortísimo abrazo. Pues muchísimas gracias, doctor. Con esto damos por concluido este episodio. No se olviden de compartir, no se olviden de darle like, compartir y dejarnos sus comentarios acerca de los comentarios que se vertieron en este episodio. Nos despedimos con mucho gusto. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.